Muy bienvenidos al Mundo Nos Mira desde la Usina del Arte por el Canal de la Ciudad. Hoy tenemos el placer, como ya les había adelantado, de poder conversar con el señor Julio Chávez. Mira, mi familia era una familia muy particular, por lo menos vivida para mí, y en verdad creo que era particular. Mi padre era alemán, judío alemán, mi madre también judía, una judía muy particular, mi madre porque pertenecía a un, digamos, como lo llamo yo, a una suerte de aristocracia europea, con un padre que era viajante y una madre muy particular también, y viajaban por toda Europa todo el tiempo. Y son esos seres que desarraigados que encuentran en este caso en Argentina un espacio muy importante en muchos sentidos. Mi madre, una mujer muy particular, formada de una manera muy particular también, una mujer muy formada, muy culta, pero sobre todo una mujer con una enorme personalidad muy extraña de comprender, una mujer muy aniñada en un sentido, profundamente humana, una mujer con muy pocos prejuicios, muy noble y sumamente cándida en la manera de mirar el mundo. Y mi padre, un judío alemán trabajador, de oficio, carpintero, ilustrador de muebles, un hombre también que él sufrió la guerra de una manera mucho más brutal que mi madre, y un hombre verdaderamente desarraigado. Llegó a los 13 años a la Argentina sin saber, por supuesto, una gota de español, y al día siguiente de llegar murió el padre acá y salió con el alemán a vivir como millones o muchos inmigrantes, sobre todo hablo de aquellos inmigrantes que además tenían que aprender una lengua, que es una doble inmigración, digamos. Sí. Y mi padre era un hombre de una enorme ternura, con mucha dificultad de poder estructurar su vida. En verdad, un hombre de aquellos que vos decís que nunca pudo armar el coche con 4 ruedas. Siempre cuando armaba la cuarta, siempre faltaba una o pasaba algo. De hecho, yo creo que no manejo, entre otras cosas, porque tuve que padecer a mi padre como conductor. Verdaderamente era un animal como manejaba. Y un hombre además que tenía, mi padre tenía algo como todos nosotros, ¿no? Pero cuando uno es chico lo vive como él solo, fiel a sus gustos. Y cuando yo era chico, para mí, él era el obtuso. Después me di cuenta que el ser obtuso es parte de la estructura del ser humano y que finalmente todos tenemos una manera, ¿no? ¿Y eran unidos? Todo esto que me decís, que mira, se trasladaba a vos, digamos. Éramos unidos de una manera particular. No era una familia, era una familia particularmente particular. En casa se podían escuchar gritos durante 3 horas increíbles y portazos y una situación como si fuésemos italianos, y al ratito toda la familia se reía. Era muy particular. Había sentido del humor, digamos. Había sentido del humor, había sentido del disparate. Era muy difícil. No era mi padre solamente el que no podía armar el coche de 4 ruedas. Creo que la familia era una familia con esas características. El coche de 4 ruedas, por diferentes motivos. Entonces todo era muy particular. Y además, en el barrio no había judíos y nosotros éramos realmente pobres. Y entonces en el barrio, el judío pobre, inclusive para la colectividad judía, en aquel entonces era difícil, una situación a veces se vuelve particular. Ir al colegio del Estado. Yo no formé parte de una formación judía, digamos. No. Entonces es una mezcla de situaciones. ¿Hiciste todo el colegio en el colegio del Estado? Sí, toda mi vida. Yo tengo un hermoso recuerdo de lo que fue la formación. La escuela pública era muy extraordinaria. Al colegio privado se iba porque se tenía plata y no se quería mezclar con la otra gente. Sí, pero la escuela pública era extraordinaria, académicamente hablando, ¿no? Y la verdad es que sí, yo tuve un recuerdo muy lindo del colegio. En verdad yo no tengo un buen recuerdo del colegio, pero tengo un buen recuerdo de lo que fue la formación en el colegio. ¿Tenés ese grupo de compañeros de colegio? ¿Te pudiste insertar? No. La palabra insertar para mí es bastante difícil. Por eso te pregunto. No. Yo siempre fui una persona preocupada.
siempre preocupada por una fiesta que no era la fiesta. Básicamente judío. No, porque no preocupado a los Yo digo judíos. que tengo un padre judío también. No preocupado en eso. Preocupado justamente porque estaba buscando el espacio. Pues sabes que en esta obra se dice la palabra desarraigado. Entonces yo entendía que la palabra desarraigado es una palabra que habla de un lugar doloroso o un lugar negativo, digamos. Pero en el arte, ser un desarraigado es parte de la naturaleza del artista. Porque el arte, una de las cosas que procura el artista es volver a un lugar amistoso o a un lugar que tiene que ver con el hogar de uno. Entonces, si uno no tiene ese hogar, no hay nada que construir. Entonces, el desarraigo es un lugar que el artista, de alguna manera, lo vive como el lugar indicado para construir. Lo que pasa es que los proyectos en nuestra profesión siempre, de alguna manera, como empiezan, terminan, te desarraigás, como decís vos, te vas a otro proyecto, es como que te va obligando permanentemente a cambiar de escenario y de vida y de gente, ¿no? Sí, y también la necesidad de constante, ¿no es así?, de la búsqueda de un lenguaje que te haga sentir en casa o que te hagan sentir expresado. Entonces, esta es una experiencia que yo tengo desde muy chico. Por eso yo en los colegios siempre sentía que era otro lugar, que no debía ser ahí, que no podía ser ahí. En los grupos lo mismo. Y como no tengo mucho talento para aquellas cosas que cuando sos chico te unen, fútbol. Nosotros hacíamos pan y queso, que antes se hacía, no sé ahora. Pan y queso para elegir los equipos. Para elegir los equipos, ¿no es así? El gran castigo del que perdía era que me tenía que elegir a mí. Eras el último que quedaba, decían Julio no, Julio no, Julio no. Sin lugar a duda. Y ya la cara vos le veías que ponía cara de, uy, no. No, me tocó. Porque me tocaba a mí. Y yo realmente los entiendo. Entonces era de difícil, adaptación. De difícil inserción, como dijimos al principio. Es que sí, se trata de difícil ubicación, inclusive tenía mucho temperamento. Y era una persona con exabruptos que hoy, digamos, yo mismo digo, no entiendo qué me pasaba. Yo veía un acto que yo lo consideraba injusto, y yo consideraba injusto que haya alguien mejor que yo. O sea, imagínate, ya ahí tenemos a un ser particular, digamos, porque... Lo que te dije antes, ya el nenito, ya había que sentarlo y decirle, escuchame, vas a tener que comprender algunas cuestiones. Entonces, hacía unos quilombos a los profesores o a los maestros que no sabían qué hacer conmigo. De gritar, ¿entendés? De gritar en la cara, ¿entendés? Injusta, 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 injusta. Y ponerme rojo así. La han llamado a mi madre y yo fui al primer psicólogo a los 11 años. Por recomendación de la maestra de quinto o cuarto o sexto grado, que le dijo, haga algo con porque este chico tiene problemas. Nos habíamos quedado con el injusta, que nos seguimos riendo un rato largo. Terminado el colegio, ¿cómo sigue tu vida? En verdad yo debo decirte que terminado el colegio nada, porque no lo terminé todavía. Así que yo cuando hice quinto año en el Nacional San Isidro, cuando estaba haciendo cuarto año, yo ya no podía más. Pero literalmente no podía más. Sufría mucho, y yo ya sabía que quería probar por el camino del arte y por el camino de la actuación. Y fue un año glorioso, en el año 74, que Fernández Aleso y Gandolfo hicieron una modificación en el plan de estudios del conservatorio, que en ese momento era el conservatorio y es el IUNA, que no era una carrera universitaria en ese momento. Y hicieron modificaciones de manera que un chico o una chica que haga tercer año, que estuviese con el tercer año cumplido, podía entrar, dando un examen. Así que cuando me enteré de eso, di el examen, y que el examen me lo tomó Lito Cruz, y entré. Entonces yo le dije a mi padre, que siempre me dijo a mí que haga lo que quiera, pero yo lo provocaba a ver si me podía poner un límite, cosa que nunca logró, pero yo cada tanto le recordaba que su función era ponerme algún límite. Entonces decía, mira, es el momento oportuno para que me pongas un límite. Claro. Si te parece. Entonces digo, mira, si te parece, yo voy a hacer quinto año libre y voy a entrar al conservatorio. Me decía, lo que vos quieras, Julio. No, a mí me parece importante que vos me digas, porque tal vez, lo que vos quieras, Julio. No, porque tal vez no me va bien, no te puede no ir bien. Bueno, ok.
O sea, con la autonomía que te daban también te daban toda la responsabilidad. Es que es un problema, ¿viste? Claro. Uno necesita el límite. Y entré al conservatorio y me quedaron 3 materias del secundario. Que di libre, varias materias, casi todas, salvo 3, porque además empecé a trabajar muy pronto. Al año y medio de entrar al conservatorio, yo ya me presenté al primer casting de la película que hice, que se llamó No toque la nena, y entré a ese casting. Y ¿Estamos hablando de 18? 17, 18 años. Yo entré a los 16 años y medio al conservatorio. ¿Y al toque empezaste a trabajar? trabajar? Y a los 17 años y medio, casi 18, empecé a trabajar. Inclusive el primer contrato que hice lo tuvo que firmar mi padre, que es de esa película, porque yo todavía era menor de edad. E hice esa película y bueno, empecé a trabajar como actor y empezó el gran aprendizaje de mi vida, porque tengo la suerte como muchos, de estar involucrado en una ocupación que no es que la aprendes y la haces, sino que te va haciendo a medida que la vas haciendo. Sin duda, te va formando. Y que te va formando verdaderamente y vas desplegándote conjuntamente con el oficio, que va haciendo de vos una persona. Así que ahí empezó mi trabajo actoral y mis grandes problemas también actorales. ¿Por qué lo viviste como problemas? Porque por suerte he tenido la dicha de toparme con muchas dificultades que también me dieron mucha ocupación y por eso yo digo, el oficio no fue algo que yo aprendí o que tenía la capacidad y empecé a desarrollarlo. El oficio yo lo empecé con muchas falencias, con muchos problemas, y los fui y los voy solucionando. Es como que uno nunca termina, ¿no? Es que verdaderamente es así. Digamos, hay un devenir extraordinario en nuestro trabajo que tiene que ver con que cada comanda, cada pedido de cada proyecto te está poniendo a prueba y te hace preguntas y te pide y te exige y te enfrenta y te pone límites y te da y te quita y yo lo agradezco, como digo yo soy un rescatado de este oficio. A mí el trabajo me rescató del naufragio casi. De un naufragio esperanzado, nunca desesperanzado. ¿De un naufragio afectivo o de un naufragio...? No, de un naufragio... Yo hoy comprendo que mi gran preocupación cuando era chico era preguntar qué carajo iba a hacer. Porque yo veía que en casa había muchas cosas, pero si no había algo... En mi casa había muchas cosas, entre ellas una gran pregunta. ¿A dónde mierda estamos yendo? Claro. Entonces, ese ¿a dónde mierda estamos yendo? Es encontrarle el sentido a la vida de uno. Era porque no había exigencia. ¿Ya habían pasado esa etapa de pobreza que me dijiste al principio o estarían mal, por ejemplo? No, que había pasado. Sí, había pasado la etapa para entrar a la etapa de miseria. Claro, pero ya pasó una etapa más pobreza pasó. Ahora estamos en la miseria. Entonces yo creo que de muy chiquito se me armó a mí un panorama que era la vida viene muy difícil. Bueno, tenías de dónde sacar ese panorama, obviamente. Sí, pero hay otras maneras. Cuando estás unido, porque es difícil es para mucha gente. Sin duda. Cuando estás unido en la dificultad y estás con los muchachos del barrio y estás la vas llevando porque es como una situación, pero cuando además te sentís apartado por lo que fuere, se vuelve doblemente complicado, o por lo menos lo recuerdo yo así, ¿entendés? No, porque es complicado y estás solo. Nunca encontré en los grupos identidad expresiva. También había un tema que tenía que ver, ¿y mi expresión dónde está? Porque yo no encontraba que a mí me expresaban ciertas cuestiones. A mí no me expresaba, por ejemplo, agarrar a un flaco y echarle un gargajo, ¿entendés? Como joda. No lo entendía. Claro, pero era algo festejado. No era tu forma. Era algo festejado. Sí. A mí no me y muchas otras cuestiones. Entonces, bueno, supongo que empezaste a encontrarle el sentido a todo esto con el laburo. En el trabajo encontré un espacio donde empecé a percibir que ahí existía una posibilidad. Pero, como bien me dijo Luis Agustoni, que fue mi primer maestro en el conservatorio, a quien le agradezco muchas cosas, entre ellas esto. Yo muchas veces comenté esto.
Al final de primer año, él hizo una evaluación a todos los actores que estábamos, bueno, actores, nada, espermatozoides actorales que estábamos ahí, y evaluando su trabajo actoral. Y a mí me dijo, mira, yo no te voy a evaluar los trabajos que hiciste. Yo lo único que te digo es, el año que viene, o cambiás tu actitud o no vuelvas. Genial. Porque yo era... Pasa que el tipo te agarró en tu esencia. Era bravísimo. Sí, obvio, no tengo duda, bravísimo. Te agarró ahí. Era bravísimo. Yo me acuerdo que hacía unas cosas que yo digo, me sentaba al lado del maestro, pasaba un compañero, hacía una escena y yo hacía... Hasta que un día Gustoni me dijo, te quedás quieto, por favor. Era irreverente, era hacía unas cosas muy particulares. Pero también eso tiene que ver con donde posteriormente a todo ese proceso también ha llegado Julio. Yo creo que la irreverencia en cierto punto es mala para ciertas cosas, pero hay para ciertas cosas que ser un poco irreverente está bueno. Sin lugar a dudas, ya a esta altura del partido hay una masa hecha, hay una torta que en definitiva no tiene más que agradecer lo que es. Exactamente. Pero comprendo y además entiendo que hay otros paisajes que me he perdido también por eso. Pero eso es así. No hay viaje, ¿entendés? No hay viaje que se vea en cada toda elección. No hay nada que se vea la completud de todo, ¿no? Cada uno hace un viajecito y ese es el mío y se agradece. Sobre todo agradezco también algo de parte mía. Y que cuando me dijo eso Agustoni, yo pensé, pero yo no vuelvo a estudiar teatro, a mí qué me importa. Y me dije, voy a volver a dar las materias del secundario y el del quinto año, que debía, y voy a empezar a estudiar en la facultad. Y me puse como en la administración de una clínica que quedaba en Belgrano, y yo era en la parte de admisión. Tenía 17 años todavía, y yo estaba en la parte de admisión nocturna de la clínica. Imagínate lo que era esa clínica. Increíble lo que era. Y estudiando así química, me dije, ¿qué estoy haciendo? Yo quiero ser actor. ¿Cuán poco tiempo uno se puede engañar, no? Entonces me dije a mí mismo, mira, Julio, anda y actúa que cambiaste. Y así fue. Y lo engañaste un poquito. Sí, me dijo, ¿sos otra persona, Julio? Sí, bueno, estaba actuando que había cambiado. Y ahí empecé, creo que fue mi primer y mejor trabajo actoral. El primer trabajo de Julio fue ver cómo engañaba al profe que había cambiado. Ahí arrancás con todo lo que es el estudio, pero ya laburando. A la par habías hecho una película, me dijiste, ya al toque. Claro. Y después, bueno, vino la dictadura y ya el conservatorio se volvió muy difícil de estudiar. Y me fui a estudiar con maestros, con Agustoni, y después empecé a estudiar con Aleso. Y tuve la suerte y agradezco enormemente, y no me voy a cansar de agradecer, que he sido muchas veces becado. Soy aquellas personas que se han podido formar por la generosidad de los maestros, porque a mí realmente me ha costado mucho a los primeros años sostenerme, como a muchos. Pero también los maestros becan a aquellos que ven que realmente tienen el deseo y la posibilidad, ¿no? Es bueno, como todas las cosas. Y ahí empecé un entendimiento lento, porque me preguntan, ¿cuándo decidiste ser actor? ¿No? Y yo muchas veces digo, yo revalido el título constantemente. En el transcurso, yo tengo 57 años, ya hace 40 años que me ocupo de este oficio y que estoy ocupado de él, y debo decirte que revalido y reinterpreto el trabajo actoral constantemente. Y me he encontrado muchas veces en mi vida diciendo, ahora sí creo que soy actor. Y después digo, no, ahora sí creo que soy actor. Y ahora digo, no, ahora sí creo que soy actor.